Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar de las 9 preguntas más frecuentes en materia de acceso a la información. Comenzamos. Número 1. ¿En qué consiste el derecho de acceso a la información pública gubernamental? El derecho de acceso a la información pública gubernamental se refiere al derecho a toda persona que concierne a los asuntos públicos y acceder a sus datos personales que se encuentren en posesión de la administración pública o de terceros con objeto de oponerse entre ellos. Número 2. ¿En qué norma se encuentra prevista y cómo evolucionó? El derecho al acceso a la información es un derecho constitucional que lo encontramos en nuestra Carta, en la Constitución Política, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a las entidades estatales. Su evolución fue desde las diversas reformas al artículo 6 constitucional. Comencemos comentando que desde 1977 se garantizó el derecho de la información como una categoría de garantía electoral. Posteriormente, se presentó un incidente en Aguas Blancas y en el estado de Guerrero, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de investigar y con ello emitió la tesis titulada Derecho a la Información, que fue interpretada al artículo 6 constitucional, ampliándola de una garantía de partidos políticos a una garantía individual y a la obligación del Estado a informar verazmente. Fue en el año 2002 que se aprueba la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se emiten las leyes a nivel estatal, teniendo como base constitucional el artículo 6 constitucional. No obstante, se observó que las legislaciones locales en la materia resultaron heterogéneas y desiguales entre sí. Como ejemplo, los requisitos para solicitar información, las causales de reserva y confidencialidad, los tiempos de respuesta de las autoridades, los costos de reproducción de los productos, entre otros, en que varían considerablemente en que variaban considerablemente entre una entidad federativa a otra. La reforma del Sexto Constitucional el 11 de junio de 2013 garantizaba que, en correspondencia con los tratados internacionales de la materia, se tenga un derecho de toda la persona de libre acceso a la información plural, oportuna, a buscar y difundir información de ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Fue con la reforma del artículo constitucional del 7 de febrero de 2014 en la que se renuevan para obtener los mecanismos de acceso a la información pública, protección de datos personales con el sistema integral en materia que garantiza de manera homogénea los alcances en ambos derechos en México. De aquí se expide la Ley General del artículo 6 constitucional con principios y bases generales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, siendo que el 4 de mayo del año 2015 que fue publicada la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entrando en vigor el día siguiente. El Congreso de la Unión reformó las normas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares, siendo el 9 de mayo del año 2016 cuando se publica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se abroga la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental del año 2002, entrando en vigor al día siguiente de su publicación desde el 10 de mayo del año 2016. Se puede comentar que el derecho de acceso a la información es también un derecho fundamental. Se encuentra sujeto a los principios en materia de derechos humanos relacionado con el artículo 1 constitucional. En su interpretación es la Constitución, los tratados internacionales de la materia de los que se trata de favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia y del considerar los criterios de los organismos internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué tipo de información se puede solicitar? Toda la información que posee el gobierno en el ejercicio de sus facultades y obligaciones, que se encuentren en cualquier soporte documental existente dentro de sus archivos de los sujetos obligados, que hayan sido elaborados en el ejercicio de sus funciones.
que lo que interesa al público es conocer en qué emplean los recursos recibidos de los impuestos, de lo que se recibió derivado de los bienes de servicio, cómo es el pago de la tenencia, de la obtención de un bien y servicio, la obtención de la licencia de manejo, del acta de nacimiento o por el pago de una multa, entre otros. Así como es de todos el conocer qué programas y planes llevará a cabo el gobierno, en qué periodo lo llevará a cabo, cómo lo van a invertir dichos recursos, qué empresas serán las que participarán en las obras públicas, cómo va a costar, cuánto va a costar cada obra pública, de dónde se obtendrán los recursos. Se puede conocer también los sueldos, las prestaciones de los servidores públicos, de los funcionarios públicos y saber si se tiene alguna conexión con las empresas que participan en los procesos de licitaciones públicas o de un servicio de ente público en el que se trabaja, como puede ser mejorar los programas de salud y los programas sociales, entre otros más. ¿Quiénes pueden pedir la información? Cualquier persona, cualquier ciudadano o no, menor de edad, y puede acceder a la información del gobierno. Entre otros están los partidos políticos, sindicatos, estos sin necesidad de acreditar el interés legítimo o directo de información requerida. Número 5. ¿Quiénes son los obligados a proporcionar la información? Todos los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a nivel federal, estatal y municipal, incluyendo sus entidades, órganos, organismos, entre otros, como son los partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, es decir, todo el que ejerza recursos públicos. ¿Qué sucede si no proporciona la información? Los órganos garantes cuentan con facultades para la imposición de medidas de apremio y sanciones plasmadas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las leyes de las entidades federativas, en la que le podrán imponer al servidor público encargado de dar el cumplimiento desde una amonestación pública hasta una multa, hasta 150,500 veces la unidad de medida. 7. ¿Cuáles son las principales obligaciones de las autoridades en esta materia? Dar cumplimiento a los objetivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las entidades federativas, como es tener una estructura, contar con un comité, con los comités de transparencia, las unidades de transparencia, vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna, designar las unidades de transparencia titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia. Proporcionar capacitación continua, especializada, al personal que forme parte de los comités de transparencia y unidades de transparencia, de los documentos de archivos, constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo, de gestión documental, conforme a la normativa aplicable, promover la generación, documentación, publicación de información en formatos abiertos, accesibles, publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia, difundir proactivamente información de interés público, la clasificación de la información, protegerla, resguardarla, la información clasificada como reservada o confidencial. Número 8. ¿Cuál es la información pública y en qué casos no lo es? La información pública es aquella información que cualquiera que sea su soporte, forma de expresión, obre en poder del gobierno, como son los documentos, políticas que generen en el ejercicio de sus facultades. De la información que no es pública es la que se clasifica reservada de manera temporal y la información confidencial es la que es de manera permanente. Existen las excepciones a las excepciones sobre esta información reservada, como la relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 9. ¿Cuáles son las partes más importantes de las leyes que lo regulan? La clasificación de la información conferida en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de las leyes de las entidades federativas, en las que establecen que todos los sujetos obligados pueden clasificar la información y sus comités de transparencia tienen la responsabilidad de confirmarla, modificarla, revocar su clasificación, que los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando existan las causas que dieron origen a su clasificación y cuando expire su plazo de clasificación, que esta resolución a una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información. Que el Comité de Transparencia, cuando considere pertinente la desclasificación, cuando existan violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Que para reservar la información, los sujetos obligados en todo momento tendrán que establecer la prueba de daño, es decir, que justifique que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable, identificable, del perjuicio significativo al interés público o al de la seguridad nacional. El riesgo del perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general del que se difunda. ¿Para qué periodo de reserva es? Es hasta 5 años y podrá ser ampliado otros 5 años más, siempre y cuando justifiquen que subsistan las causas que dieron origen a la clasificación. Pero el periodo máximo de reserva deberá ser hasta 12 años. De la información reservada, las referidas leyes establecen que es la que comprometa a la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o que cuente con un propósito genuino o un efecto demostrable, la que pueda menoscabar la construcción de las negociaciones y relaciones internacionales, la que entrega al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial, por otro lado, u otros sujetos del derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad conforme con el derecho internacional. La que pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con la política monetaria, cambiaria del sistema financiero del país, que pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, que pueda comprometer la seguridad de la provisión de la moneda nacional del país o pueda incrementar el costo de las operaciones financieras. La que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad y la salud de una persona física. La que obstruya las actividades de verificación, de inspección y auditorías relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones, la que obstruya la prevención o persecución de los delitos, la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. La que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado una resolución definitiva, la que afecte los derechos del debido proceso, la que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto que no hayan causado estado, la que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señala delitos que se traten ante el Ministerio Público y la que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter siempre que sean acordes con las bases y principios y que no contravengan las previstas en los tratados internacionales. Clasificación de la información confidencial. Tanto la Ley General de Transparencia al Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las leyes estatales de las entidades federativas, otros de los derechos fundamentales garantizados en las mismas lo constituye el derecho de protección de datos personales. El artículo 6 constitucional reconoce también la información que se refiere a la vida privada, a datos personales,
que será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Es el derecho a toda la persona de acceder a los datos personales, como a la rectificación de estos, al acceso, rectificación, corrección, oposición, tratamientos de datos, los denominados derechos ARCO. Tratar datos personales, solo cuando estos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos por los cuales se haya obtenido o dicho tratamiento se haga en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley. Se requiere del consentimiento de los particulares para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial. No se requiere de su consentimiento cuando la información se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso público, por la ley que tenga tal carácter de pública, que exista una orden judicial, por razones de seguridad nacional, salubridad general o para proteger los derechos a terceros y se requiera publicación cuando se transmita entre sujetos obligados y entre otros los de sujetos de derecho internacional en términos de los tratados y de los acuerdos interinstitucionales siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de las facultades propias de las mismas. Hasta aquí es todo mi video. Nos vemos.